Devuélveme las llaves de la casa de mis padres ahora mismo, o te vas a arrepentir, maldita, interesada, gritó mi suegra Teresa frente a toda la familia, mientras me apuntaba con el dedo como si yo fuera una delincuente. Yo, Laura, con las manos temblando de rabia, solo pude responder con una sonrisa fría: las llaves se quedan conmigo, y muy pronto vas a entender por qué nunca debiste pedírmelas. Era un domingo soleado en Guadalajara, pero en casa de los Gutiérrez, el ambiente estaba más helado que el aire acondicionado. Habían pasado 8 meses desde que mis padres murieron en aquel accidente de carretera, que todavía me despertaba por las noches. Me dejaron su hermosa casa de 2 pisos en el fraccionamiento más tranquilo de la ciudad, en jardín amplio, piscina, y recuerdos en cada rincón. Era lo único que me quedaba de ellos. Mi esposo Miguel y yo vivíamos en un departamento pequeño. Teresa, mi suegra, nunca había ocultado su odio hacia mí. Decía que yo era una muerta de hambre que atrapó a su hijo. Pero ese día cruzó todos los límites. Laura, dame las llaves de esa casa, ordenó Teresa en medio de la comida familiar. Esa propiedad ahora es de la familia. Miguel es mi hijo, y tú solo eres. Bueno, ya sabes. Todos se quedaron en silencio. Miguel bajó la mirada hacia su plato. Mis cuñadas sonreían con malicia. Yo sentí que el mundo se me caía encima. ¿Cómo se atrevía? Esa casa era mi refugio, mi herencia, mi dolor y mi consuelo. No, respondí con voz firme. Esa casa es mía. Mis padres la dejaron claramente a mi nombre. Teresa soltó una risa sarcástica. Tuya, por favor. Tú no tienes ni idea de cómo manejar algo así. Yo me voy a mudar ahí la próxima semana. Ya mandé a hacer copias de las cortinas en esa misma noche. Mientras Miguel dormía, revisé su teléfono. Encontré transferencias en muchas. Cada mes le enviaba dinero a su madre. Dinero que supuestamente ahorrábamos para nuestro futuro hijo. Cuando lo confronté al día siguiente, se puso nervioso. Es mi mamá. Laura tiene problemas económicos. No seas egoísta en mí. Sentí traicionada. Pero eso solo era el comienzo. Decidí pasar más tiempo en la casa de mis padres. Limpiaba, recordaba, lloraba. Una tarde, mientras organizaba el estudio de papá, encontré una caja fuerte escondida detrás de un cuadro. Nunca supe la combinación, hasta que recordé la fecha en que mis padres se casaron. ¿Funcionó? Dentro había documentos antiguos, fotos y una carta dirigida a mí. La carta era de mi padre. Decía que sospechaba que Teresa había estado extorsionándolo durante años. Al parecer, mi padre había tenido un breve romance con Teresa antes de conocer a mi madre. Teresa quedó embarazada de Miguel. Mi padre le dio dinero para que se callara, pero ella nunca dejó de pedir más. La carta terminaba diciendo: si algo me pasa, busca al notario Rodríguez. Él tiene la verdad completa. Sentí que el suelo se movía en Miguel. ¿Era medio hermano de alguien? ¿O todo era mentira? No le conté nada a Miguel. Empecé a investigar en silencio. La traición más dolorosa. 2 semanas después, descubrí lo peor. Miguel no solo sabía de las demandas de su madre, la estaba ayudando. Habían contratado a un abogado para impugnar el testamento de mis padres, alegando que yo estaba mentalmente inestable por el duelo. Teresa incluso había falsificado firmas en documentos antiguos. La persona en quien más confiaba me estaba clavando un puñal por la espalda junto a su madre. Lloré toda la noche en la casa de mis padres. Pero el dolor se convirtió en furia fría y calculada. Envolví al notario Rodríguez. Lo que me reveló me dejó sin aliento. Mis padres no solo me dejaron la casa, me dejaron una herencia mucho mayor en acciones, en una empresa constructora que valían millones. Mi padre había puesto todo a mi nombre años atrás, para protegerlo de personas como Teresa. Además, había evidencia clara de que Teresa había saboteado el coche de mis padres. No fue accidente. Había pagado a un mecánico para aflojar los frenos. Quería que murieran para quedarse con todo a través de Miguel. Tenía pruebas en fotos, en transferencias, en audios, grabados por mi padre como seguro. La revelación más grande la noche de la confrontación pública. Organicé una cena familiar en la casa de mis padres. Invité a Teresa, Miguel, cuñadas, tíos, incluso algunos vecinos. Cuando todos estaban sentados, proyecté en la pantalla grande del salón los documentos, las transferencias, el audio donde Teresa admitía haber pagado por arreglar el coche. Teresa se puso pálida. Miguel empezó a sudar. ¿Cómo te atreves?, gritó Teresa. Todo es mentira. Entonces reproduje el audio donde ella misma se jactaba frente a una amiga. Cuando esos 2 viejos se mueran, esa casa y el dinero serán míos. Miguel hace lo que yo le digo. La sala explotó en murmullos. Miguel intentó defender a su madre, pero cuando vio las caras de repugnancia de la familia, se derrumbó. Se arrodilló frente a mí llorando, pidiendo perdón. Yo solo lo miré con lástima. ¿Firmaste los papeles para declararme loca?,
dije con voz calmada. Querías robarme lo único que me quedaba de mis padres. Llamé a la policía. Teresa fue detenida esa misma noche. Las pruebas eran irrefutables. Miguel se quedó sin nada. Lo eché de la casa y pedí el divorcio. La familia entera le dio la espalda al final. Meses después, vendí la casa de mis padres. Con ese dinero y la herencia creé una fundación en honor a ellos que ayuda a mujeres que han sufrido violencia familiar y robo de herencias. Un año más tarde, me encontré a Teresa en la calle. Estaba demacrada, viviendo de la caridad de una sobrina lejana. Me miró con odio, pero también con miedo. Me acerqué y le dije la frase que tanto había esperado decir. Te pedí que no tocaras lo que era mío. Ahora mírate, no te quedó nada, ni casa, ni hijo, ni dignidad. Y me fui sin voltear a ver atrás. Última frase impacto. Fuerte. A veces la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, es convertir el dolor que te causaron en algo tan grande que ellos nunca podrán tocar. Las llaves de la traición. Devuélveme las llaves de la casa de mis padres ahora mismo, o te vas a arrepentir. Maldita interesada, gritó mi suegra Teresa frente a toda la familia, apuntándome con el dedo como si yo fuera una delincuente. Yo, Laura, con las manos temblando de rabia, solo pude responder con una sonrisa fría. Las llaves se quedan conmigo, y muy pronto vas a entender por qué nunca debiste pedírmelas. Era un domingo soleado en Guadalajara, pero en casa de los Gutiérrez, el ambiente estaba más helado que el aire acondicionado. Habían pasado 8 meses desde que mis padres murieron, en aquel trágico accidente de carretera que todavía me despertaba por las noches, empapada en sudor y lágrimas. Me dejaron su hermosa casa de 2 pisos en el fraccionamiento más tranquilo de la ciudad, jardín amplio, piscina reluciente, y recuerdos en cada rincón. Era lo único que me quedaba de ellos. A Miguel y yo vivíamos en un pequeño departamento al otro lado de la ciudad. Teresa, mi suegra, nunca había ocultado su odio hacia mí. Decía que yo era una muerta de hambre que atrapó a su hijo, pero ese día cruzó todos los límites. Laura, dame las llaves de esa casa, ordenó Teresa en medio de la comida familiar. Esa propiedad ahora es de la familia. Miguel es mi hijo, y tú solo eres. Bueno, ya sabes. Todos se quedaron en silencio. Miguel bajó la mirada hacia su plato. Mis cuñadas sonreían con malicia. Yo sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. ¿Cómo se atrevía? Esa casa era mi refugio, mi herencia, mi dolor y mi consuelo. No, respondí con voz firme, esa casa es mía. Mis padres la dejaron claramente a mi nombre. Teresa soltó una risa sarcástica. Tuya, por favor. Tú no tienes ni idea de cómo manejar algo así. Yo me voy a mudar ahí la próxima semana. Ya mandé a hacer copias de las cortinas esa misma noche. Mientras Miguel dormía, revisé su teléfono. Encontré transferencias, muchas en cada mes. Le enviaba dinero a su madre, dinero que supuestamente ahorrábamos para nuestro futuro hijo. Cuando lo confronté al día siguiente, se puso nervioso. Es mi mamá. Laura tiene problemas económicos. No seas egoísta. Me sentí traicionada, pero eso solo era el comienzo. Decidí pasar más tiempo en la casa de mis padres. Limpiaba, recordaba, lloraba. Una tarde, mientras organizaba el estudio de papá, encontré una caja fuerte escondida detrás de un cuadro. Nunca supe la combinación, hasta que recordé la fecha en que mis padres se casaron. Funcionó. Dentro había documentos antiguos, fotos y una carta dirigida a mí. La carta era de mi padre. Decía que sospechaba que Teresa había estado extorsionándolo durante años. Al parecer, mi padre había tenido un breve romance con Teresa antes de conocer a mi madre. Ella quedó embarazada de Miguel. Mi padre le dio dinero para que se callara, pero nunca dejó de pedir más. La carta terminaba diciendo: Ansi, algo me pasa. Busca al notario Rodríguez. Él tiene la verdad completa. Sentí que el suelo se movía. Miguel, ¿era mi medio hermano? ¿O todo era una mentira más? No le conté nada a Miguel. Empecé a investigar en silencio. 2 semanas después descubrí lo peor. Miguel no solo sabía de las demandas de su madre, la estaba ayudando activamente. Habían contratado a un abogado para impugnar el testamento de mis padres, alegando que yo estaba mentalmente inestable por el duelo. Teresa incluso había falsificado firmas en documentos antiguos. La persona en quien más confiaba me estaba clavando un puñal por la espalda junto a su madre. Lloré toda la noche en la casa de mis padres, pero el dolor se convirtió en furia fría y calculada. Volví al notario Rodríguez. Lo que me reveló me dejó sin aliento. Mis padres no solo me dejaron la casa, me dejaron una herencia mucho mayor. Eran acciones en una empresa constructora que valían millones. Mi padre había puesto todo a mi nombre años atrás para protegerlo de personas como Teresa. Además, había evidencia clara de que Teresa había saboteado el coche de mis padres.
No fue accidente. Había pagado a un mecánico para aflojar los frenos. Quería que murieran para quedarse con todo a través de Miguel. Tenía pruebas en fotos en transferencias en audios grabados por mi padre como seguro. La noche de la confrontación pública, organicé una cena familiar en la casa de mis padres. Invited to do's Teresa, Miguel, cuñadas, tíos, incluso algunos vecinos. Cuando todos estaban sentados alrededor de la gran mesa del comedor, proyecté en la pantalla grande del salón los documentos, las transferencias y el audio donde Teresa admitía haber pagado por arreglar el coche. Teresa se puso pálida como un fantasma. Miguel empezó a sudar profusamente. ¿Cómo te atreves?, gritó Teresa. Todo es mentira. Entonces reproduje el audio donde ella misma se jactaba frente a una amiga en cuando esos dos viejos se mueran, esa casa y el dinero serán míos. Miguel hace lo que yo le digo. La sala explotó en murmullos de horror y repugnancia. A Miguel intentó defender a su madre, pero cuando vio las caras de asco de toda la familia, se derrumbó. Se arrodilló frente a mí llorando, pidiendo perdón. Yo solo lo miré con lástima y desprecio. Firmaste los papeles para declararme loca, dije con voz calmada. Querías robarme lo único que me quedaba de mis padres. Llamé a la policía. Teresa fue detenida esa misma noche. Las pruebas eran irrefutables. Miguel se quedó sin nada. Lo eché del departamento y pedí el divorcio. La familia entera le dio la espalda. Meses después, vendí la casa de mis padres. Con ese dinero y la herencia completa, creé una fundación, en honor a ellos, que ayuda a mujeres que han sufrido violencia familiar y robo de herencias. La llamé Llaves de Justicia. Un año más tarde, me encontré a Teresa en la calle. Estaba demacrada, envejecida prematuramente, viviendo de la caridad de una sobrina lejana. Me miró con odio, pero también con miedo. Me acerqué y le dije la frase que tanto había esperado pronunciar. Te pedí que no tocaras lo que era mío, ahora mírate. No te quedó nada, ni casa, ni hijo, ni dignidad. Y me fui sin voltear a ver atrás. A veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, es convertir el dolor que te causaron en algo tan grande que ellos nunca podrán tocar. Una nuera humillada por su ambiciosa suegra que exige las llaves de la casa que sus padres le heredaron. Lo que comienza como una pelea familiar por una propiedad, se convierte en un thriller lleno de secretos oscuros, traiciones imperdonables y descubrimientos que cambian todo. La protagonista descubrirá que detrás de la codicia de su suegra, hay un pasado siniestro relacionado con la muerte de sus padres. Una historia llena de giros inesperados, emoción pura, y una venganza tan satisfactoria que te dejará con la piel de gallina. Perfecta para quienes aman los dramas familiares con justicia y un final impactante. Call to action. ¿Te gustó la historia? Dale like si crees que la justicia siempre llega. Suscríbete y activa la campanita para más historias de venganza y superación. Comenta. ¿Qué harías tú si tu suegra te exigiera las llaves de tu herencia? Quiero leer todas tus respuestas.